Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer en el programa Los Investigadores Médicos, hemos preparado para ustedes un programa singular, lleno de invitados e invitadas especiales. Tal es el caso de María Rosa Escobar y, por supuesto, María Luisa Gómez, quienes ya están en compañía del doctor Jacobo Aguilar. Yo soy Evelyn Valdés y de esta manera iniciamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a un programa por demás interesante, pero que además tiene un significado importantísimo, que es conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Así es, estamos todos complacidos, María Luisa, y desde los investigadores médicos nada mejor que poder hacer un programa relacionado con este complemento maravilloso de la vida que Dios nos dio. El Día Internacional de la Mujer, por eso hoy vamos a tratar algunos temas como cambios emocionales, también cambios físicos en la mujer desde la niñez, adolescencia y por supuesto edad adulta, así que hay mucho que aprender en este día importante. De latín mujer, una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres humanos de sexo masculino. El uso más específico de la palabra mujer está vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los parámetros culturales a partir de esa primera menstruación. El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. En la actualidad, es habitual encontrarse mujeres ejerciendo la presidencia de un país, como Michelle Bachelet o Angela Merkel, o dirigiendo grandes empresas como Donatella Versace. A lo largo de su vida, la mujer pasa por diferentes etapas, tanto físicas como emocionales. Los cambios comienzan en la pubertad y continúan durante el resto de su vida. De la adolescencia pasa a la adultez. Cuando ya alcanzó la madurez emocional, está lista para tener una familia si así lo desea o viajar por el mundo si es el motivo de sus sueños. Después de entrar en la etapa de la nueva juventud, donde encuentra nuevas y más posibilidades para renacer, donde la vida le presenta nuevas oportunidades y el primer paso para llegar a este lugar es el climaterio, para así después vivir una menopausia plena. Necesitamos conocer nuestro cuerpo para saber cómo cuidarlo y amarlo. Y en este programa especial, cuando hablamos de la mujer, queremos tocar dos áreas importantes, que es la psicológica y la física, las dos sumamente importantes. Por eso quiero darles la bienvenida a la licenciada Claudia Cuyún, ella es psicóloga, y también la bienvenida al doctor Héctor Oliva, él es ginecobstetra. Bienvenidos, encantada de poder platicar con ustedes en este programa especial del Día Internacional de la Mujer. Y por eso vamos con una pregunta muy básica. Claudia, ¿qué es ser mujer? Wow. Te respondo como mujer y como psicóloga, porque cuando me haces esta pregunta, me voy a los libros y me voy a mí misma. Y quiero responder globalmente e integralmente. Ser una mujer para mí es ser un ser humano con tantas partes maravillosas, tanto en mi cuerpo como en mi mente, en mi parte espiritual y en mis emociones, que me hacen capaz de todo lo que me proponga y de parte de Dios, además de ser madre. Y psicológicamente una mujer es un cuerpo, un alma, un espíritu, y con la capacidad y potencial de hacer todo lo que ella quiera y lo que se proponga en la vida.
Más allá de un rol específico de ser madre, actualmente en la sociedad puede ser una profesional, puede ser una madre, puede ser una empresaria, puede ser una entrepreneur en 1000 cosas. Muchas cosas, y también vamos a hablar de la parte física, doctor. ¿Cuáles serían los cuidados que debiese tener la mujer en las distintas etapas? Estoy hablando de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y la edad mayor. ¿Qué cuidados debemos tener? Bueno, sobre todo, como bien decimos en la medicina, debe ser algo preventivo. No debemos de acudir al médico cuando ya está la enfermedad, porque entonces ya vamos atrasados y vamos tarde literal a tratar esa enfermedad. Los mismos cuidados que debemos de tener se van a dividir en cuanto a las etapas de crecimiento de la mujer. Siendo una niña el principal responsable de su cuidado, obviamente por parte de los papás, pero el médico encargado sería el pediatra. Aunque llega un punto que debemos de superar el pediatra y ya consultar, por ejemplo, a un ginecólogo. Y eso lo va a ir viendo las pautas de la mujer. En cuanto a cuidados, más que importante, la alimentación. Lo que habíamos dicho siempre, prevención, una buena alimentación y cuidados del ejercicio que hoy en día está puesto de un lado y que nadie le hace caso, es lo que nos va a llevar a que una mujer adulta sea saludable e integral. Ahora bien, cuando son bebés y son niños, el control lo maneja un pediatra. Cuando empieza la adolescencia o la preadolescencia, en algún momento tiene que darse ese cambio de estar con un pediatra a un ginecólogo por temas más específicos. ¿Cuál sería esa edad, si es que podríamos hablar de un número o es un cuadro el que nos lleva a buscar ya un ginecólogo? Normalmente la primera consulta que nosotros vemos en nuestro medio es o cuando hay un problema en la adolescencia o cuando ya la paciente se ha embarazado. Es cuando llegan al ginecólogo como tal. Antes de eso los del pediatra, pero no debería de ser así. Una mujer cuando empieza o una adolescente, una niña empieza a menstruar, quiere decir que está desarrollando. Y ese es el momento cuando se pueden presentar algunos problemas que le llevan a consultar al ginecólogo, pero muchas pacientes no lo ven así y continúan con el pediatra. Sin embargo, es el pediatra el que definitivamente debe decir, ya no tengo cabida aquí, ayudémonos de un ginecólogo. Por supuesto que podemos ver pacientes desde que empiezan a menstruar 9, 10 años y que probablemente no van a tener ningún tipo de problema, pero sí deberían de tener un control. Otra parte importante cuando migran del pediatra al ginecólogo es cuando empiezan con relaciones. Entonces ahí es cuando debemos de tomar nosotros el primer Papá Nicolau. Licenciada, ¿cómo podemos preparar a esta jovencita o a esta adolescente de ese cambio de que la está viendo un pediatra cuando hay temas un poco más serios y debemos movernos a un ginecólogo? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Bueno, recordemos que lo que sucede en ese cambio que el doctor decía es que el pediatra crea lazos afectivos porque hay una historia construida de infancia desde el momento que nace y todos esos primeros años que son significativos para el niño. Entonces los padres son los primeros encargados de formar la sexualidad, la formación sexual en los niños y debe de ser derivado de esta manera. Bueno, ahora empezaste a menstruar, ahora el doctor que te toca es el que se llama ginecólogo, que se encarga de problemas pues de la menstruación, de las características secundarias, etcétera. Así como el niño va a kinder o la nena va a kinder, después pasa a la etapa primaria, después a la secundaria, de la misma forma, de la manera más natural. Ahora bien, cuando nuestra adolescente, un ejemplo, doctor, tiene 14, 15 años, presenta mucho dolor en el momento de estar menstruando, nos movemos con usted, entra la mamá, por supuesto, a la consulta, pero ¿por qué hay mujeres o adolescentes que empiezan a presentar dolores tan fuertes y hay quienes que no pasa nada? Todo organismo entendemos que es distinto. ¿Y qué es lo que pasa en la menstruación? Se da una inflamación a nivel local, a nivel de toda la pelvis de la mujer se inflama. Por eso es que a veces se sienten un poquito hinchaditas en la parte de su vientre. Eso es por una liberación de sustancias que causan esa hemorragia y causan la inflamación. Eso va a producir dolor, entiéndase tipo cólico, que es lo que padecen muchas personas. Hay etapas de las mujeres en que una misma mujer por años le puede doler mucho y tener muchos cólicos. Otros años no va a sentir absolutamente nada de dolor, pero es parte de la fisiología normal de cada mujer en este tipo de etapas. Cuando hay dolores muy fuertes, ya es necesario empezar a medicar.
doctor? Por supuesto, pero cuando una mujer presenta hemorragia el primer día, que es su menstruación, el segundo día normalmente aumenta el flujo y aumenta la inflamación. Si yo empiezo a dar medicamentos en ese momento, de igual forma ya voy tarde. La inflamación ya está. Yo tengo que empezar a dar medicamentos antiinflamatorios 1 o 2 días antes. Eso lo puedo detectar muy bien en pacientes que saben o empiezan con molestias a sabiendas de que ya le va a venir. Pacientes que no tienen ninguna molestia y cuando sienten ya empezó la menstruación, ahí ya no. Pero una mujer me dice, me siento embotada, me empiezan a doler los pechos, bueno, ya va a venir tu menstruación, ahí empieza a tomar medicamentos antiinflamatorios para que a la hora de tener la menstruación se reduzca esa inflamación. Hay muchas veces, doctor, que se llega a consultas y no se tiene todavía claro cómo debe contarse los días, cuándo son días fértiles. Existe mucha desinformación en ese aspecto. ¿Cómo cree que debiese explicarse de una forma mucho más simple para las pequeñas? Ok, debemos de recordar que, como dice la licenciada, son cambios muy importantes que sufren las niñas cuando están entrando al desarrollo. Tenemos el hecho que sufran menstruaciones, no quiere decir que estén ovulando. Normalmente el eje que nos rige desde el cerebro hasta el ovario está en desarrollo todavía. Entonces podemos esperar un año inclusive que la paciente no ovule, ¿verdad? Aunque tenga menstruaciones más o menos regulares. Que regulares, las pacientes lo toman como que fueran exactamente 30 días y cada 30 días o cada 28 días, y eso no es del todo cierto. Yo puedo decir que una paciente es totalmente regular cuando tiene menstruaciones tan cortas como cada 21 o 22 días, pero si está en ese rango va a ser su regularidad, al contrario de otras pacientes que menstruan cada 34 días, pero si van parejas cada 34 días, esa va a ser su regularidad. Por supuesto que el cuidado que debemos de tener con cada una de las pacientes, en primer lugar, detectar cómo van a quedar sus ciclos. Y en base a eso sabemos que a la mitad más o menos es cuando van a estar ovulando. Y lo podemos hacer nosotros como médicos, y me imagino que la licenciada también tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a identificar cuándo es que está ovulando la paciente y tratar de transmitírselos con la ayuda, por supuesto, profesional, en este caso, de una licenciada en psicología. Ahora bien, ahora existen hasta aplicaciones para poder llevar ese tipo de controles. Sin embargo, creo que la educación para este tipo de momento para una mujer es importante. Es vital tener una comunicación como papás con nuestras hijas para enseñarles que es un proceso normal, como nos lo indicó la licenciada, pero también es importante manejar temas para saber cuándo poder acudir a un ginecólogo y hacer justamente ese cambio de pediatra a ginecólogo, porque la idea es tener esa salud que es integral, tanto la psicología como la física. Así que muchas gracias, doctor, licenciada, muchas gracias por haber platicado con nosotros y seguimos con más. Dato importante. Varios estudios demuestran que las niñas y jóvenes que tienen confianza con sus padres y madres a la hora de hablar sobre sexualidad, la obtienen porque confían en la comunicación en general. Mientras más información tengan los padres y madres sobre la sexualidad, con más confianza hablarán con sus hijas. Si los padres y madres se sienten inseguros, pueden acudir a un libro o a un especialista en la salud o educación. Al niño o la niña no solo hay que explicarle las etapas que están viviendo, también hay que anticiparle el futuro inmediato y anunciarles los cambios. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando sobre cómo formar la personalidad nosotras las mujeres, y además también estaremos conversando más adelante sobre cómo aprender a manejar el estrés. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.